Hola muchachos, bienvenidos al curso de la acreditación de Microsoft Visual Studio en lo que compete a la unidad número 4, la parte número 2 de la misma es la acreditación para el CBETIS 22. Bienvenidos y comenzamos. Vamos a ver la segunda parte de este tema, de esta unidad 4 que lleva por nombre el punto .NET, y nos adentramos en el tema de los tipos de datos, que un tipo de datos se puede escribir como un tipo de datos integrado, como ya sea como entero o como char, esos son los integrados, o sean los enteros, o algunos caracteres especiales, ¿no? Son los datos integrados, y por otro lado tenemos los datos definidos por el usuario, como son las clases o las interfaces que se manejen por ahí. Bien, vamos a adentrarnos un poquito sobre el tipo de datos. El int es una palabra reservada que te denota un tipo entero y almacena valores según el tamaño y el intervalo, los cuales se te indican a continuación en la siguiente tabla. Nada más antes un ejemplo, se está declarando una variable x como entera, la cual está tomando el valor de 123. Y se cuenta con la tabla, la cual pues es preciso que la analices. Fíjate nada más los tamaños del intervalo, son los números o las denotaciones por los cuales esta variable reservada, este tipo de dato int, puede almacenar con un tamaño de 32 bits, ya incluyendo el signo por ahí. Lo encontramos en la clase del system.int32. Su valor predeterminado, si no se le asigna un valor, viene siendo el número 0. Por otro lado tenemos el double, que esta variable, el double, vamos a ver qué es lo que se representa. Denota un tipo simple que almacena valores de punto flotante de 64 bits. La siguiente tabla también te lo va a mostrar, nada más antes el ejemplo donde se está declarando una variable x double que maneja un decimal, en este caso el valor para el ejemplo 3.1. Y su tabla se encuentra por ahí el intervalo aproximado desde un más menos, con una precisión de 15 y 16 dígitos aproximadamente, a 64 bits, lo que ocupa de espacio en memoria, y la clase la podemos encontrar en el system.double. El flotante o el float, denota un tipo simple que almacena también valores de un punto flotante de 32 bits. La siguiente tabla te lo muestra, más antes el ejemplo, se declara una variable x como flotante que toma un valor de 3.5, pero cuando es un flotante se le tiene que poner una F mayúscula después del valor para poderla identificar más claramente. En la tabla se muestra el intervalo aproximado desde el negativo hasta el positivo, son aproximadamente los 7 dígitos, y la clase la encontramos en system.single. El char, que es otra palabra reservada que se utiliza para declarar una instancia en una estructura en system. Char de .NET Framework utiliza para representar un carácter único. El valor del objeto char es numérico de 16 bits. Tenemos por ahí el intervalo, son 16 bits y lo encontramos en la clase system.char. Por último, bueno, no por último, pero tenemos además el booleano. El bool es un alias de system boolean, se utiliza para declarar variables que almacenan los valores booleanos, el true y el false, única y exclusivamente. Y el long, la palabra clave long denota un tipo entero que almacena valores según el tamaño y el intervalo de este, los cuales indican en la siguiente tabla. Si lo puedes identificar o comparar contra un entero, pues te vas a dar cuenta que este long es mucho más extenso. De hecho, hasta su tamaño es de 64 bits, el otro era de 32, el entero. El intervalo es muy grande y se encuentra en la clase en system.int64. Bien, por otro lado vamos a tener los operadores, que en C# es un término, un símbolo que acepta como entrada una o más expresiones denominados operandos, y este te va a devolver un valor. Hay varios tipos de operando. Los unarios son operadores de incremento, como se puede utilizar el más más. Los operadores binarios son los operadores aritméticos que ya conoces: suma, resta, multiplicación y división. Por ahí más de los operadores, bueno, se muestra en la siguiente tabla los tipos o los principales operadores que existen y cuáles son sus características, o cómo los podemos encontrar o cómo se pueden utilizar por ellos, ¿no? Entonces ahí las dejo nada más para que lo tengan como referencia. Por otro lado, las constantes y las enumeraciones. Bueno, pues ¿qué serán los constantes? Son valores inmutables que se conocen en tiempo y en compilación, y durante el trayecto o el uso en un programa, pues su valor nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo, va a ser fijo, es una constante. Se declara con las siguientes características. Por ejemplo, tenemos una clase que se le llama calendar. Dentro de la clase pues está una variable meses, la cual es entera.
vale 12, o le estamos dando un valor de 12, es pública, que se puede compartir y es una constante. Por el hecho de ponerle una const o ponerle la clave const, pues significa como que la candadeamos, le ponemos un candado y es decir que ya la variable meses ya no va a poder cambiar durante el trayecto de la operación del sistema o la programación. Por otro lado tenemos las enumeraciones, que es un enum, es una palabra reservada, y se utiliza para declarar una enumeración, un tipo distinto que consiste en un conjunto de constantes con un nombre denominado lista de enumeradores. Se lee de la siguiente manera, dado que el primer enumerador tiene el valor de 0 y el siguiente en 1, el que sigue en 2 y así sucesivamente dependiendo cuántos datos se tengan sobre el enum. Un ejemplo, se declara una variable días como tipo de dato enum, si se puede decir, la cual ese días puede tomar un rango sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Si preguntamos un momento determinado la numeración el sábado, ¿qué numeración corresponde? Pues sábado sería el 0, domingo el 1, lunes 2 y así sucesivamente. Si te hago la pregunta de qué numeración toma el viernes, bueno, pues tú deberías de calcular el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, toma un valor de 6 dentro de esta enumeración. Sentencias de control en el tema o las condicionales. Tal vez necesitas que la computadora en un momento determinado te evalúe a través de una aplicación o un código la edad de una persona y aparte si se determine si esta persona está apta para edad para poder votar o no. Bueno, pues para ellos deberemos de utilizar una sentencia if. Dentro de los ciclos, que es parte del tema anterior, pues el ciclo se define como una secuencia de acciones que se van a repetir constantemente. Por ejemplo, te suman una lista de números, buscan cierta información dentro de un archivo, te resuelven una ecuación matemática de manera interactiva, obteniendo cada vez mejores resultados, o hacen que una imagen tenga movimiento, darle una animación en la pantalla. Vamos a adentrarnos en cada uno de los ciclos de una manera un poco más profunda, pero contemplando como ya lo habíamos visto antes, de esta forma puedes como que compensar las dos áreas, los dos temas que vimos con respecto a cada uno de los ciclos para que te quede un poco más claro. El ciclo for, va asignando valores a una variable desde un valor inicial hasta un valor final y cuando la variable contiene el valor que esté fuera de ese rango, de esa condición, pues simplemente termina. La sintaxis del for es la que te presento a continuación, en la cual te sugiero que pongas o prestes mucha atención, dado que el for tiene tres declaraciones, no declaraciones, sino que utiliza tres adjetivos, llamémoslo de esta manera, ¿no? La declaración de una variable que la inicializas, la condición mientras vayas validando y el incremento de esa variable para poderse ejecutar el ciclo repetitivamente. Dentro del ciclo se abre con una llave, se cierra con otra llave y dentro del ciclo pues van las funciones o las acciones que quieras realizar en él. Otro de los ciclos es el while, el cual se va a repetir mientras una condición determinada se cumpla o sea verdadera. Su sintaxis, bueno, para este ejemplo, el cual ya resolvimos en clase, quiero que lo veas, es para prácticamente corroborar una contraseña o corroborar un password, ¿no? Pero por ahí lo vamos a realizar en el laboratorio, entonces es necesario que lo conozcas y que entiendas un poquito cómo se maneja. El ciclo do while, bueno, esta es una estructura alternativa en la cual la evaluación se lleva a cabo al final de la repetición, lo que significa que el ciclo siempre se repite por lo menos una sola vez, es decir, entra y al final va a ver la condición, lo va a leer y la condición va a ser la que se va a encargar de repetir o no la secuencia. La sintaxis, bueno, la tenemos ahí, está prácticamente proporcionado desde su programa principal, es decir, tenemos las clases arriba o tenemos lo que utiliza el sistema, nuestras librerías, etcétera y etcétera. Ya lo veíamos en clase por ahí. Los métodos, arreglos y correcciones, vamos a adentrarnos o profundizar un poquito en los métodos. Son los programas grandes que pueden ser complejos en un momento determinado y son difíciles de comprender y de depurar. La técnica más importante es reducir esta complejidad y consiste en dividir el programa en secciones relativamente independientes, llámense como si fueran módulos o submódulos de un sistema mayor. Es importante decidir el lugar en donde se deben de invocar el método, en este sentido tenemos dos opciones. El método solamente puede ser invocado desde el interior del programa actual, es decir, desde donde nos estamos arrojando nuestro código fuente. En este caso lo delimitaríamos por una palabra clave private. Y por otro lado, el método puede ser invocado desde otro programa
En este caso utilizaríamos la palabra reservada public o pública y privada, ¿no? Para en un momento determinado todos pueden accesar a él o nada más el único programa es el que puede accesar. Pero ¿cómo se mandan a llamar estos métodos o cómo yo los puedo aplicar? Es preciso indicar el nombre junto con la lista de los argumentos entre paréntesis. Por ejemplo, y este es un ejercicio nada más, el método se llama dibujar un logo y pues ¿qué es lo que necesitas para dibujarlo? Papel, tu lápiz y unas medidas, ¿no? Quizás 10 por 20 o 10 por 20, independientemente cómo es o como lo quieras. Nada más es para el efecto de llamar un método para que tengas y contemples bien la sintaxis que se debe de utilizar al respecto. El namespace, bueno, pues es una forma de, perdón, de agrupar clases, funciones, tipos de datos relacionados, inclusive hasta otros namespace. Se utiliza en una forma jerárquica para crear un esquema que te permita hacer referencia a utilizar las clases de la biblioteca del BCL. Una misma clase puede aparecer en varios espacios de nombres. Los arreglos, este es un tema pues muy importante también. Es uno de los tipos más simples de estructura de datos en la programación. Se puede considerar como una tabla con una sola fila o columnas, varias columnas de información en forma de números, cadenas de caracteres o de cualquier otra cosa. Y te marco el ejemplo en donde manejamos texto o una variable string y un arreglo que se está manejando con un entero. El arreglo vienen siendo los nombres de estas personas, John, Paul, George y Ringo. Y los índices es la posición en la cual cada uno toma dentro de este arreglo. Si lo tuviéramos de una manera entera o con números, pues es de la misma forma. Y los índices o la posición en la cual toma el valor, pues va desde el 0 hasta el límite que tienes por ahí en el arreglo. ¿Cómo se declaran los arreglos? De la misma manera que cualquier otro objeto, mediante la palabra clave reservada al new. Por lo tanto, la sintaxis es la siguiente. Tenemos una variable que es edades o prácticamente es el nombre del arreglo, edades. La declaramos como entero y se abre y se cierra un corchete de este lado del signo de igual. Posteriormente se le coloca el new. Es un nuevo arreglo que va a ser con variables enteras. En este caso va a tener 6 números. Nuestro arreglo, si lo queremos ver por una variable string o con un tipo de dato string, bueno, pues es un grupo. El arreglo se llama grupo, con la misma sintaxis, nada más que este grupo, bueno, pues va a tener 4 nada más, 4 cadenas de caracteres, o 4 cadenas de caracteres. Bien, por mi parte sería todo. Aquí concluye la unidad número 4 de este curso. Posteriormente nos veremos en futuras publicaciones. Te agradezco mucho, que la pases bien.